bueno que llegan porque tenemos que hablar. ¡Ay, no se crean! ¡Todo bien! Pero hoy vamos a hablar de un tema que siempre da un poco de repelús cuando te despiden de un trabajo. Hay que admitirlo, las posibilidades de que alguna vez te despidan de algún trabajo siempre existen, sobre todo en momentos difíciles como los que vivimos, ya sea por falta de ingresos de la empresa, porque el trabajo se redujo. Digo, es más o menos normal que los trabajos no duren para siempre, pero lo importante es que se respeten tus derechos laborales. Si te pasa que un día te quedas sin chamba, es bueno que tengas presente algunas herramientas legales e incluso emocionales para que puedas enfrentarlo de mejor manera. Lo primero es definir lo que es un despido. A diferencia de otras formas en las que puede acabar una relación laboral, el despido es cuando termina dicha relación por decisión unilateral del empleador o empleadora. Otras formas de terminar una relación laboral pueden ser por mutuo acuerdo o cuando la decisión la toma la persona empleada. En este caso, solo hablaremos de la primera, cuando la persona empleadora despide a la persona contratada. Hay muchas posibilidades dentro de esta situación. Cuando alguien es despedido del trabajo, puede haber dos grandes posibilidades: que ese despido haya sido justificado o injustificado. La Ley Federal del Trabajo es la ley que regula y define los conceptos de los que hablamos aquí, y ahí se citan entre las causas justificadas para despedir a alguien: incurrir en faltas de probidad u honradez, llevar a cabo actos violentos o insultar a jefes, clientes, proveedores, compañeros de trabajo, salvo que sea en defensa propia. Esto puede ser incluso si los actos violentos ocurren fuera del espacio y horas de trabajo. Ocasionar daños o perjuicios materiales contra la propiedad de la empresa o sitio de trabajo y sus herramientas. Comprometer la seguridad del establecimiento o de las personas que se encuentren dentro de él. Cometer actos inmorales de hostigamiento o de acoso sexual. Revelar secretos industriales de la persona empleadora o información sensible que afecte el funcionamiento del trabajo. Desobedecer abiertamente las indicaciones que sus jefes o patrones le hayan comunicado. Estas son algunas, mas no todas las causales de despido justificado. El artículo 46 de esta ley incluye más opciones y puedes revisarlas ahí mismo. Cuando un despido es justificado, la persona empleadora solo tiene responsabilidad de pagar lo que se conoce como finiquito, que es la parte proporcional de los derechos laborales que tienes por ley, como el sueldo que ya habías trabajado hasta ese día, el porcentaje de vacaciones pagadas que ya laboraste y el porcentaje de tu aguinaldo que ya se devengó. Hay un elemento importante que requiere un despido justificado. La persona despedida debe ser notificada personalmente de la decisión, o se tiene que notificar a un tribunal competente que a su vez notificará al trabajador. Esto no puede pasar de 5 días después de haber sido tomada la decisión, o de lo contrario, el despido se vuelve injustificado automáticamente. Son muchas las razones por las que un empleador puede decidir terminar una relación laboral, pero afortunadamente existen los tribunales y las juntas de conciliación si es que se ha cometido una injusticia contra la persona empleada. Ellos entran al quite cuando ocurre la segunda situación, un despido injustificado. Vamos a ver de qué se trata este otro. Un despido injustificado ocurre cuando la persona empleadora no puede argumentar motivos imputables al trabajador para cancelar la relación laboral, o cuando no se notifica al trabajador de su despido a tiempo. En el caso de que el despido sea injustificado, la persona empleadora debe compensar al trabajador por su decisión, ya que el trabajador no ha incurrido en alguna falla que haya provocado ser despedido. Estas compensaciones se llaman comúnmente indemnizaciones. Consideran una serie de pagos y/o la reinstalación de la persona trabajadora en su puesto de trabajo. Lo primero, por supuesto, es tratar de resolverlo en comunicación con quien ha tomado la decisión.
pero esa situación puede ser difícil o, de plano, imposible. En ese caso hay instituciones jurídicas que pueden ayudar a resolver la controversia. Es importante conocer cuáles son los términos en los cuales una persona trabajadora puede exigir indemnización por un despido injustificado para hacer valer sus derechos ante un tribunal laboral. Las personas jóvenes debemos estar preparadas al momento de ejercer nuestros derechos laborales. Al no tener especialización o antigüedad en el trabajo, pudiera llegar a ser más fácil que en un momento dado nos despidan del trabajo. La misma falta de experiencia puede provocar que nos equivoquemos en el trabajo. Muchos trabajos a nuestra edad ni siquiera reciben un contrato, y eso dificulta conocer las reglas y acuerdos en los que aceptas un empleo. Un agravante más ocurre por motivos de género o diversidad sexual. La discriminación es un factor que hace más probable que seamos despedidas o despedidos. Hay que conocer cuáles son las razones por las que puede decidir tu empleador terminar tu contrato y por cuáles no, para que podamos terminar con la injusticia laboral y hacer valer nuestros derechos. En promedio, cada 5 días hay una denuncia por despido a mujeres embarazadas en México. Ya revisamos cuáles son las 2 situaciones básicas de un despido: el justificado y el injustificado. Para este último es importante actuar rápido. Existe un tiempo bien delimitado para poder demandar. Una experta en el tema nos platica de esto. Vamos a ver. Son 15 causales en donde el trabajador debe de advertir ciertas conductas que el trabajador hace, y entonces esto le va a permitir al patrón poder despedirlo justificadamente sin responsabilidad para él. De lo contrario, se advertiría que nos encontramos ante un despido injustificado, que quiere decir contrario a la legalidad, contrario a la formalidad que establece la legislación laboral. Es tener el trabajador más de 3 faltas consecutivas en un solo mes, o desobedecer al patrón o a sus representantes siempre que en lo pactado en el contrato colectivo o en el contrato individual del trabajo. Si dices no lo quiero hacer porque no lo quiero hacer, bueno, eso constituye una conducta que el patrón va a poder tomar para despedirte justificadamente. Concurrir al trabajo en estado de embriaguez o bajo el insumo de narcóticos. Otra causal es que te sentencien a prisión formal y ya no vas a poder continuar con tu relación laboral. Bueno, la única vía para corregir un despido injustificado o impugnarlo es la vía jurisdiccional. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes que acudir ante la autoridad laboral a solicitar que se te resarcan todos tus derechos laborales conforme a derecho. Hay solamente 2 opciones que te da la ley: la indemnización o la reinstalación. Aquí estamos hablando de un derecho social y van a ser demandas. Tenemos 2 meses para interponer las demandas. Una vez que sufres un despido injustificado, debes de acudir al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral de tu entidad, ubica la más cercana. Están en las páginas de internet todos los centros para que puedas tú acudir. Los encargados de otorgar una asesoría legal profesional son únicamente los licenciados en Derecho o abogados, y de preferencia que cuenten con una especialidad en el ámbito social, en el ámbito de derecho laboral. Bueno, son los 3 meses de salarios. Son las partes proporcionales, que significa aguinaldo, vacaciones y prima vacacional, y en su caso prima de antigüedad. Estas 4 rubros son irrenunciables y por ley te las tienen que otorgar. Las demás indemnizaciones que puede recibir alguien es cuando ya existe una sentencia laboral. ¿Qué quiere decir eso? Te agotaste, ya ganaste tu juicio, y entonces ahí puedes pedir indemnizaciones consistentes, por ejemplo, en los 20 días por año, aunado los salarios caídos, aunado a todas las demás prestaciones del contrato colectivo, si es que llegases a tener, como vales de fin de año, despensa, etcétera.
La reinstalación es un derecho humano laboral que está consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que ese principio se encuentra consagrado en la estabilidad en el empleo. Todas las personas, todos los mexicanos tenemos en principio ese derecho de ser y estar estables en tu trabajo. ¿Es recomendable? Sí es recomendable. Esas evidencias se llaman pruebas y son fundamentales para cualquier juicio laboral. Las debes de recolectar de la mejor manera y de la manera legal. Muchas veces hay situaciones en las que dicen, pues es que yo lo grabé, pues es que yo le tomé video, pero hay que tomar en cuenta la legalidad de las probanzas que se ofrecen en el juicio. Por lo tanto, recomiendo ser cauto y si estás en vísperas de que estés consciente de que te puedan llegar a despedir, recabes toda la información posible, cualquier acto que se desprenda subordinación laboral, porque ese es el elemento distintivo que te va a caracterizar para que en efecto sea procedente tu acción jurisdiccional. Bueno, el tipo de evidencias que en este caso, como les comento, son pruebas, son diversas. Existe la testimonial, que quiere decir que puedas juntar a 3 personas que puedan, que sean preferentemente compañeros de tu trabajo, para que puedan rendir su testimonio ante el juicio y puedan dar fe precisamente de las condiciones generales de trabajo en las que te venías desarrollando. La otra muy importante en caso de ser patrón, por ejemplo, es recabar la renuncia, nóminas, recibos de pago, checadores, cualquier oficio que te mande el jefe que te diga las actividades a realizar en tal día, tarjetas de depósito, tienes que verificar bien quién te está depositando. Esas son como las probanzas más generales que pueda presentar un trabajador en un juicio ordinario laboral. Los trámites y asuntos legales pueden dar miedo y por eso es importante saber de ellos, para que no sean abrumadores ni nos agarren en curva. Si tienes idea de cómo actuar, es más fácil que salgas adelante. El primer documento que puedes leer es la Ley Federal del Trabajo, de la que ya hablamos. El siguiente es la Carta de Derechos Humanos y Laborales para Adolescentes en Edad Permitida para Trabajar. Y siempre hay que leer bien el contrato de trabajo y exigir tener dicho contrato. Puede ser que el despido no te ocurra solitariamente y que un grupo de compañeros y compañeras estén en la misma situación. Pasa mucho cuando las empresas tienen pérdidas o quiebran, o cuando hacen reestructuraciones de su personal. Esto puede contar como un despido injustificado, y en colectivo es más sencillo entablar una demanda común, pues será menos dudoso el relato de quienes demandan y más fácil probar lo que ha pasado. Dicen por ahí que la unión hace la fuerza, y en este caso puede convenirles ser reinstalados en sus puestos de trabajo. Ojalá nunca les ocurra, pero estarán juntos y eso les dará seguridad. El artículo 24 de la Ley Federal del Trabajo establece que tienes derecho a un contrato por escrito en tu empleo. Ya nos explicaron lo que puedes hacer legalmente para rescindir o para compensar un despido injustificado. Pero ¿y el coraje? ¿Y el susto quién te lo quita? Un despido puede ser una experiencia dolorosa, penosa y angustiante. Puede tener consecuencias en tu autoestima, la seguridad en tu persona y hasta puede dañarte moralmente ante otras personas. Incluso, el miedo a pasar por un despido es una fuente de estrés y preocupaciones durante la vida productiva. Y más si tu situación económica es precaria, porque necesitas el trabajo para vivir. Le preguntamos a unos amigos sobre su propia experiencia para saber cómo les fue. Yo siento que personalmente el que nos despidan es pues regularmente por errores o ciertas cosas. O sea, lo que he visto, lo poco que conozco, la verdad no tengo mucha experiencia. Pero siento que siendo pues dedicados, siendo más cuidadosos con el trabajo, dando lo mejor de mí, que la empresa se sienta satisfecha con lo que hago y tratando de hacer lo mejor para la empresa. Simplemente esforzándote y
pues haciendo tu trabajo bien, ¿no? Tampoco es cosa de regalar tu trabajo, simplemente realizar lo que tienes que hacer de la mejor forma que puedas. Teniendo un buen desempeño, cumpliendo con las normas. Siendo parte esencial del organismo de la empresa. Cada persona reacciona distinto a distintas situaciones, pero entre las cosas que puedes experimentar si ocurre un despido pueden ser enojo, miedo, angustia, ansiedad, dudas sobre tus capacidades, incluso depresión. El trabajo, igual que otras áreas de nuestra vida, es esencial para nuestro desarrollo y para nuestro crecimiento. Dejar de ver a tus amigos del trabajo puede ser difícil, pero seguramente se verán fuera del mismo y sus amistades seguirán. Si el tema es no tener ingresos, lo mejor es ocuparse en lugar de preocuparse para volver a estar de pie y recomenzar. Somos jóvenes. Pero bueno, igual habrá situaciones donde necesitarás un poco más de tiempo y esfuerzo para sentirte bien después de un despido. Y acá, alguien nos puede ayudar con algunos consejos. Bueno, pues tenemos diferentes emociones que experimentan las personas cuando son despedidas del trabajo, y pues las que hemos observado en las personas que nos piden orientación normalmente suelen ser tristeza, miedo, enojo también hay mucho, y en ocasiones se ve bajado, disminuido lo que le llamamos el autoconcepto de la persona. La persona deja de tener un concepto personal positivo o favorable, y de repente puede haber, hay una vocecita que te habla y te dice, no, es que no vales la pena, no funcionas, o no sentirte aceptado también por los demás es una cosa, así como el duelo, el estar viviendo, superar esta situación que se ha vivido. Y en ocasiones pues hay personas que llegan a caer en una que le llamo yo una melancolía más profunda, que ya es una tristeza mayor y que dura más del tiempo normal que debería ser, y puede llegar hasta ser una depresión que la gente vive, ¿no? Entonces, estos son como que las emociones más frecuentes a las que nos podemos ver atrapados cuando hay una situación de estas, de que perdemos nuestro empleo, ¿no? Yo pienso que es normal siempre y cuando se pueda asumir el duelo y se pueda superar. Si lo superamos y podemos seguir adelante, pues es normal. Si nos quedamos ahí estancados, ya no tiene tanta normalidad. A veces se usa esta palabra de normalidad, pero pues más que normalidad yo le llamaría cosas que permiten que no seamos igual de efectivos o que funcionemos al 100% como debemos, ¿no? Bueno, algunas de las cosas que sugieren algunos de los psicólogos y de los expertos en esto, hay por ejemplo un psicólogo que se llama Manuel Gutiérrez, que habla de las consecuencias del desempleo en lo que es en la salud mental, y él dice, hay 3 alternativas que te pueden ayudar. Una que le llamamos el apoyo social, otro que le llamamos la resiliencia y otro que le llamamos estrategias de afrontamiento para poder estar ante una problemática como esta. ¿Qué es esto de apoyo social? Pues el tener el respaldo en casa de tu familia, si tienes cerca a tus familiares, a tus padres, hermanos, amigos, pareja. Este apoyo social es el que te dan estas personas donde te están ayudando, donde te escuchan, donde te dan recomendaciones. Es muy preocupante porque si nos ponemos a ver, el trabajo tiene un significado bien interesante, ¿no? Fíjate cómo el trabajo tiene una característica así como que elemental, que es el empleo nos da 3 cosas muy importantes. Nos da seguridad económica, todos lo sabemos. Nos da una estructuración de nuestro tiempo, es decir, sabemos qué vamos a hacer con nuestro tiempo, y además nos da una identidad. Nos permite decir quién soy, a qué me dedico, qué es lo que yo hago. Entonces de repente estamos compartiendo con otras personas, o estamos en un grupo, en un WhatsApp, o estamos en un chat con algunas personas o algo, y cuando te dicen, bueno, ¿y tú qué haces? ¿A qué te dedicas? Te da esa identidad.
Cuando perdemos el empleo, pues perdemos esa seguridad económica, perdemos esa estructuración del tiempo. Ahora, ¿qué voy a hacer, no? ¿A qué horas me levanto? ¿A qué horas me organizo? ¿De qué día trabajo? Toda esta estructuración del tiempo se pierde. Y por otro lado, perdemos mucho de lo que es nuestra identidad. Yo hago esto, yo me dedico a esto. Fíjate que yo tengo mucha gente que me pide orientación en ese tema y tengo algunos amigos que son gente que está trabajando en abogados laborales y bueno, yo lo que les sugiero es aguanta, ten fortaleza y confianza en ti mismo, que si es justa una causa por la que tú estás haciendo una demanda, seguramente te vas a llevar el veredicto a tu favor, ¿no? Bueno, en esta parte yo diría que para acompañar a la persona, si tú no eres la persona despedida, tú te vuelves parte de lo que les decía hace rato, de este grupo de apoyo social. Necesitamos, si tú estás cerca de alguien que ha vivido esta experiencia, necesitamos ayudarle a las personas. Pensemos en tus amigos, pensemos en tus hermanos, en tu pareja, en alguien cercano. Vuélvete parte del grupo de apoyo, en donde consigas dos cosas: pedirle a la persona que siga desarrollándose, preparándose y que no deje de intentar seguir buscando oportunidades de empleo. Estos son excelentes consejos para poder pasar por un mal momento como este, si este fuera el caso. Espero que nunca pasen por una mala experiencia. Pero si la pasan, recuerden que no es el fin del mundo. Trabajos hay muchos y lo que somos como personas vale por sí mismo y no por el trabajo que tengamos. Vivimos en una sociedad donde a veces se mide a la gente por sus ganancias económicas y el estatus social, pero al final, nuestra tranquilidad es lo más importante. Es común que al inicio de la vida laboral vayas brincando de un sitio al otro, pero también eso te permitirá conocer varios empleos y eso te va a ayudar a descubrir dónde y cómo quieres llevar a cabo tu vida productiva. Todas las experiencias nos enseñan algo. Por hoy es todo. Recuerda entrar a nuestras redes sociales y página de internet. Abrazos, amigos. Hasta la próxima.